en primer lugar tengo que agradecer, como siempre en estos casos, pues la cortesía que tiene la persona que me presenta, que es la directora de la Unidad de Igualdad, por su amabilidad, que es obvio que ha desplegado en el momento de mi presentación. Nos unen muchas experiencias comunes y, bueno, eso hace que la empatía fluya, ¿no? y el cariño con la empatía. No se preocupen, todas esas cosas se hacen cuando una va acumulando años a la espalda, ¿no? Y con el tiempo se consigue engordar los currículos, no es ni más ni menos que eso. Quiero darles las gracias por su presencia aquí. Nunca estos actos son multitudinarios, lamentablemente. Debemos pelear mucho por crear una cultura del reconocimiento de la importancia de estos fenómenos que, bueno, como el acoso sexual sexista y el acoso general son conductas atentatorias contra los derechos humanos, contra los derechos fundamentales de las personas, se producen lamentablemente en todo tipo de organizaciones. Ni siquiera la universidad, que se considera una organización humana de élite, está exenta de ese tipo de riesgos. De hecho, como veremos a continuación, pues hay hasta estudios científicos sobre la materia. Y bueno, creo que desde precisamente esa élite presunta en la que nos desenvolvemos nos corresponde la obligación de impulsar no solo acciones de sensibilización, sino de conocimiento, porque la ciudadanía, mujeres y hombres, ya veremos que estadísticamente con más incidencia sobre las mujeres, pero no solo, estamos expuestas y expuestos a este tipo de conductas y también lo estamos aquí en la universidad. Y por lo tanto nos corresponde saber reconocerlas, saber prevenirlas y, si en el caso de que la prevención haya resultado fallida, poder actuar contra ellas. Son inadmisibles. El principio de tolerancia cero no es algo simplemente una moda política que haya emergido en España en determinados momentos y ligada a determinados gobiernos en concreto, es algo que se practica y se predica en la normativa internacional y en el derecho de la Unión Europea, al que estamos sometidos por nuestras obligaciones como Estado miembro de la Unión. Y luego, bueno, pues sin olvidar que nuestro propio ordenamiento jurídico, el ordenamiento jurídico español, tanto el estatal como autonómico, como veremos, nos obligan a tener una tolerancia cero con este tipo de fenómenos. Son, como digo, atentatorios contra los derechos fundamentales de la persona y, en general, contra los derechos humanos. Conductas de este tipo no pueden entrar dentro del ámbito de la frivolidad, del ámbito de lo perdonable por las idiosincrasias culturales de determinados pueblos o de determinadas sociedades. Es algo que, estemos donde estemos, es inaceptable. Resulta inaceptable en el siglo XXI, lo ha resultado antes, solo que lo que es el contexto social no ha acompañado para hacer una consideración crítica de este tipo de fenómenos. Bien, y por último, y sin alargarme más en el prolegómeno, porque como ustedes podrán comprobar luego, suelo excederme en el tiempo y no quisiera tampoco abusar de la paciencia de ustedes, quiero dar las gracias a la profesora Ana Puy, porque no solo por haberme invitado y permitirme hoy compartir aquí esta jornada con ustedes y el posterior taller que luego pues tendré oportunidad también de impartir con una interacción práctica un poco mayor, lo cual ya per se para mí constituye pues una satisfacción visitar esta universidad y hacerlo por una causa que me parece merece luchar, como es esta, sino además quiero darle las gracias por el enorme esfuerzo que despliega la Unidad de Igualdad de la Universidad de La Laguna, a la que ustedes pertenecen. La Unidad de Igualdad de la Universidad de La Laguna se está dejando la piel en la elaboración, junto con el Servicio de Prevención también de la universidad, en la elaboración del protocolo contra el acoso. Un protocolo que, como he tenido ocasión, como ya les ha advertido la profesora Ana Puy, de informar, no sobre la versión actual, sino incluso sobre la versión de 2012, me parece excelente porque es un protocolo que ha recogido experiencias tanto positivas como errores que se han podido cometer en otras universidades y los ha aplicado en la mejora del instrumento, con lo cual, digamos, ha depurado, ha recogido lo bueno y ha hecho permanecer lo bueno y ha depurado y eliminado de su propia configuración aquello que ya se ha testado como mala praxis o como algo que no tenía relevancia, efectos protectores y preventivos. Están trabajando, porque me consta, sigo de cerca el proceso, están trabajando, como digo, en un protocolo modelo, con mucha dificultad, porque ya sabemos que institucionalmente resulta complicado hacer hueco a estas nuevas normas, porque no dejan de ser, que lo son, normas de la universidad,
Las estructuras universitarias son muy clásicas y no siempre pues, las nuevas estructuras normativas encuentran un acomodo fácil en lo que es la estructura ya fabricada de la universidad. Pero bueno, el empeño que están poniendo tanto el Servicio de Prevención como la Unidad de Igualdad en ello me consta que es ejemplar, y creo que con un compromiso institucional verdaderamente sincero este protocolo saldrá adelante pronto y podrán ustedes dotarse de una herramienta que es necesaria y de la que ya disponen otras universidades. La comunidad universitaria no puede estar inerme o confiar únicamente en que la gravedad de la conducta sea lo suficientemente grande como para que constituya delito y denunciar ante un juez, sino que debe encontrar incluso respuestas institucionales de la universidad para conductas que no alcancen al menos la gravedad delictual que llevaría o las reconduciría a la revisión jurisdiccional. Incluso lo que podríamos considerar conductas de acoso sexual o sexista, una u otra, dentro de la universidad, de menor calado, si es que eso existe y somos capaces de graduarlas, porque como veremos a continuación, en cualquier caso, se trata de faltas muy graves y no cabe una consideración inferior, porque en todos los cuerpos normativos disciplinarios que afectan a los 3 estamentos de la universidad, y no lo digo el término estamentos, o llamémoslo colectivos, PDI, PAS y estudiantado, comunidad estudiantil, las normas que pesan sobre ellos, todas ellas califican este tipo de conductas como conductas muy graves, sin que quepa gradación o atenuación de las mismas. Con lo cual, si es necesario pasar de una conducta muy grave a un delito, que no es una cuestión de gravedad, sino de que concurran determinadas especificaciones que aparecen en la tipificación del Código Penal, para que una persona obtenga una protección frente a una situación gravísima que está soportando, algo nos falla. Es decir, hemos de ser capaces también de dar respuesta desde la propia organización a esas situaciones que, sin constituir delito, porque no encajan perfectamente en el tipo penal recogido en el Código Penal, sean obviamente faltas disciplinarias muy graves. No pueden quedar impunes, y si permitimos que eso suceda, estaríamos hablando de una complicidad institucional que es impensable, amén de intolerable. Con lo cual, pues bueno, es necesario trabajar, concluir ese protocolo, concluirlo para que sea operativo, que no se trate de un mero ejercicio de maquillaje formal, y, bueno, y tenerlo dispuesto para solventar cualquier caso que, lamentablemente, y esperemos que haya que usarlo poco, se pueda dar en la comunidad universitaria. Yo, lamentablemente, y por mi experiencia, he tenido que utilizar el mío y les garantizo que no es un plato de gusto, pero es necesario hacerlo, sobre todo, primero, para proteger a la víctima si realmente ha sufrido el acoso, y segundo, también para hacer prevalecer la presunción de inocencia de la persona acusada si es que realmente no cabe imputarle ninguna conducta. Entonces, tanto por una situación como por la otra, hemos de ser capaces como universidad de reaccionar ante este tipo de situaciones. Bueno, y sin darles más la lata respecto de la entrada y adentrándonos ya un poco en lo que es la materia estricta, no sé hasta qué punto ustedes tienen algún conocimiento, espero que no de carácter personal, sobre las situaciones de acoso sexual o acoso sexista, o si se han aproximado a estos fenómenos a través pues, del interés científico y demás, pues habremos adelantado, y si no, pues traigo material para que ustedes vayan aproximándose un poco a poco a estos temas y a cómo abordarlos. Bien, pues vayamos a ello, y lo primero que cabe preguntarse, si partimos de cero en ello, es acoso sexual, acoso sexista, y la pregunta del millón, ¿de qué estamos hablando? Como les señalo en la diapositiva, que verán ustedes es un poco dinámica y van saliendo cosas, lo primero que hemos de saber, al menos en el contexto en que nos estamos moviendo, que estamos hablando de protocolos contra el acoso como acción clave o estrella dentro de un plan de igualdad, es que son manifestaciones de la violencia de género. Cuando nosotros hablamos de violencia de género, automáticamente pensamos en mujeres que sufren violencia. La violencia de género, en principio, puede sufrirse por estereotipos de género, como veremos, y puede circular en un sentido como en otro, es decir, hacia mujeres como hacia hombres. El problema es que por nuestras estructuras sociales y culturales, estadísticamente, la incidencia de la violencia de género va mucho más en la línea de que la mujer se coloque en la posición de víctima. Con lo cual, eso, a través de las noticias y de la lectura de la mucha literatura
científica que hay sobre la violencia de género nos lleva a pensar y a identificar automáticamente que víctima de violencia de género es mujer siempre. Ya les digo, destierren esa idea, aunque por la experiencia que ustedes de carácter, insisto, científico o profesional puedan adquirir, verán que estadísticamente casi nos va a llevar a la regla general. Pero no necesariamente siempre responde a ese perfil. Las estadísticas, como les decía, evidencian que la violencia de género afecta con más frecuencia a las mujeres, aunque no solo. Y la violencia de género surge en el ámbito de los modelos sociales y culturales patriarcales, que atribuyen un género, que hay que identificar el término género como rol o papel, concreto a lo masculino y a lo femenino. El modelo patriarcal entiende que los hombres, como representantes de la masculinidad, deben tener unas actitudes y un papel dentro de la estructura social, y al mismo tiempo y paralelamente las mujeres, como representación de lo femenino, deben tener otras. Generalmente se entienden que complementarias. Veremos. En la animación, como podrán observar, he estado un poco lenta. Bien, según el esquema patriarcal, al género o rol masculino le corresponden unas características estándar. Es activo, dinámico, dominante y racional. Cuidado, eso es lo que se espera de un hombre. El hombre que no responde a ese patrón también puede sufrir violencia de género por no adecuarse al modelo. La mujer le corresponde, según el rol patriarcal, fíjense, unas características, entre comillas, llamaremos complementarias por ser benevolentes. Es pasiva, estática, sumisa y emocional. Toda mujer que se aparte de lo esperado dentro de ese rol, pues puede ser reconducida o debe, según el modelo patriarcal, ser moderadamente corregida y llevada de nuevo a la senda de lo correcto y socialmente aceptable. Y por lo tanto, esos patrones constituyen la regla dentro de la cual, o el estándar dentro de lo cual mujeres y hombres deben, según los parámetros del patriarcado, desenvolverse. Las características asignadas a lo masculino son valoradas de manera más positiva históricamente en lo económico y en lo social. Por eso, pues, los hombres han adquirido un mayor protagonismo en esas esferas vitales. Por otro lado, las características asignadas a lo femenino son en esos ámbitos menos valoradas, pero son más valoradas en el ámbito del cuidado de los demás, en el ámbito de la educación de los hijos, en el ámbito de la dedicación al resto de personas. Es decir, el modelo patriarcal nos va orientando en función de las características predeterminadas hacia unas posiciones y unas, no solo actitudes, sino también actividades sociales que teóricamente y según ese modelo nos corresponden. Esa diferente valoración de hombres y mujeres, sobre todo de las características masculinas frente a las femeninas, genera discriminación. ¿Por qué? Pues porque impide una comunicación de espacios. La mujer tiene asignado un espacio concreto socialmente y lo que no puede es invadir, porque sus características, y hablo, cuidado, según el modelo patriarcal, obviamente entenderán ustedes que no estoy trasladándoles mi opinión, estoy hablando todavía para que entendamos la construcción del modelo basado en los modelos de género, en los esquemas de género. Digo que como se hace una valoración positiva de la posición de los roles de género en cada uno en su sitio, pues obviamente eso hace que se produzca una segregación, y esa segregación es discriminatoria. Tanto discrimina a las mujeres que aspiran a ocupar puestos que según el estándar sexista no le corresponden, como también a aquellos hombres que, por gusto, pretenden realizar o desempeñar actividades que teóricamente no entran dentro del rol o el estándar de lo masculino, según el patriarcado. Durante mucho tiempo, pues, era impensable ver a padres paseando a sus bebés o alimentando a sus bebés o yendo a recoger al colegio a sus niños, porque simplemente era algo que no les correspondía. Y eso, pues, ha podido ocasionar incluso mofa
y durante mucho tiempo ha sido así. Afortunadamente esas cosas van cambiando y vemos cómo esas estructuras rígidas de los roles han ido perdiendo fuerza. De todos modos, todavía existen y todavía en nuestra impronta tenemos fuertemente asentado ese tipo de estructuras. Piensen ustedes que las hemos prácticamente incorporado en nuestro ADN porque desde hace decenas de miles de años la humanidad viene funcionando, salvo algunos modelos matriarcales sociales que son muy escasos, las sociedades en todo el mundo vienen funcionando de acuerdo con esos parámetros. Bien, hemos dicho que la asignación de roles y la ubicación de personas, hombres y mujeres, cada uno en un segmento diferenciado, es discriminatoria y la discriminación en sus manifestaciones más graves genera violencia. Por eso decíamos que el acoso sexual y el acoso sexista son manifestaciones de la discriminación, son conductas discriminatorias y son manifestación de la violencia de género. No es tampoco ni siquiera una idea original mía, es una idea que recogen hasta los textos internacionales. Esto está recogido con carácter normativo por la ONU, por la Organización de Naciones Unidas. Últimamente, muy recientemente, en el mes de agosto, el Consejo de Europa acaba de firmar el convenio internacional más importante sobre violencia contra las mujeres por el número de estados al que implica y por el carácter absolutamente obligatorio de las obligaciones que en él se han contraído. Ahora luego lo veremos. Bien. En definitiva y en conclusión, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo son expresiones de la violencia de género, son conductas gravemente discriminatorias y además del derecho a la igualdad, que eso es algo que incluso puede haber alguien que ponga en cuestión, no que lo tenemos, porque la Constitución española incluso lo recoge de manera expresa y por si fuera poco, reconoce la igualdad formal ante la ley, pero también la necesidad de establecer una igualdad real y efectiva, es decir, que la cosa no quede simplemente en letra muerta, sino que los poderes públicos luchen porque la igualdad se realice, que por sí sería muy legítimo, sino que además se violan en este tipo de conductas otros derechos fundamentales, que son la dignidad de las personas, artículo 10 de la Constitución, la integridad física y moral, artículo 15 de la Constitución, la libertad sexual, que entra dentro del concepto general de libertad de la persona, y el derecho al trabajo cuando este tipo de conductas se producen en un contexto laboral. Bien, bueno, pues ahora que sabemos un poco de dónde vienen estas situaciones, cuál puede ser su causa original, por qué se producen y qué relevancia tienen en cuanto a su capacidad dañosa, conviene ya centrarnos más allá de los términos coloquiales de acoso sexual y acoso sexista para ser capaces de dar una definición jurídica. ¿Qué entienden las normas? Ya que estamos diciendo, yo les estoy intentando decir, oigan, hay un enorme corpus normativo que habla sobre el acoso sexual y sobre el acoso sexista. Esto no solo queda en las declaraciones de intenciones de los poderes públicos, está normativizado desde hace tiempo, además. Bueno, pues, ¿qué entienden las normas? Cuando hablamos de acoso sexual y acoso por razón de sexo o acoso sexista, ¿qué entiende el derecho de que estamos hablando? ¿Qué caracterización hacen las normas? Bueno, pues vamos a asumir aquí, porque bueno, estamos en España y nos corresponde, y además es la definición, o son las definiciones más extendidas que hay, las que establece la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y también la Ley Canaria 1/2010 de igualdad. Y estas... Uy, que no se nos reinicie, por favor. Voy a decirle que dentro de 4 horas me lo vuelva a preguntar. Y así nos habremos ido todos ya, y todas. Vale, vamos a ver qué dice la normativa. ¿Qué es acoso sexual? Fíjense que además he procurado destacar con colores distintos las distintas notas que configuran la definición, porque cada una tiene su enjundia. Y si no concurren todas, no estaríamos ante acoso sexual, ni tampoco estaríamos ante acoso por razón de sexo. Así que todas esas gotas de colores contribuyen a hacer la mezcla que agitaremos y que se convierte en acoso sexual o en acoso por razón de sexo. A ver, fíjense, acoso sexual, que cualquier comportamiento verbal o físico, por lo tanto ya tenemos un comportamiento humano, generalmente activo, puede ser omisivo, ya veremos luego también, verbal, es decir, que corresponda a la comunicación y a la comunicación verbal, concretamente,
y que esa comunicación verbal pues, pueda ser como podemos imaginar, tanto escrita como hablada. Y también puede ser un comportamiento físico. El comportamiento físico obviamente supone una interacción con los objetos o con las personas a través de nuestra propia capacidad de interactuar físicamente. O sea, tocar personas directamente a una persona o tocarla con un objeto, que también se puede hacer indirectamente, o incluso los comportamientos gestuales. Los comportamientos gestuales son comportamientos de comunicación no verbal y entran dentro de las conductas físicas. A través de los gestos también se puede acosar a una persona. Continuemos. Esos comportamientos, que fíjense pueden ser muy variados, tienen que ser de naturaleza sexual. De naturaleza sexual es que inequívocamente respondan o a una intención sexual de entablar una relación sexual, o bien tengan un contenido sexual porque en ellos haya una referencia explícita a las relaciones sexuales, con o sin intención de mantenerlas, pero haciéndolas emerger en la comunicación con los demás. Tercer dato, que ese comportamiento de naturaleza sexual además ha de tener el propósito, es decir, la intención, o producir el efecto, es decir, no la intención y el efecto, sino la intención o sin intención, es que yo no quería, pero se ha causado el efecto de atentar contra la dignidad de una persona. Y en este punto quiero llamar la atención de ustedes. Fíjense cómo en la definición se habla de la persona víctima del acoso en sentido neutro, no se habla de mujer. Las leyes españolas han sido muy cuidadosas en ese sentido y, como les digo, a pesar de que la evidencia estadística diga lo que dice, se entiende que ninguna persona está exenta de este tipo de riesgos y la victimización es posible tanto para un sexo como para el otro. Por lo tanto, se entiende que el sujeto pasivo del acoso sexual puede ser mujer o puede ser varón. Bueno, pues, como decíamos, esa conducta de naturaleza sexual ha tenido el propósito o, sin tenerlo, ha producido el efecto de atentar contra la dignidad de una persona concreta. Y en particular se entenderá que se ha verificado el acoso cuando, dados esos tres elementos, se haya creado un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Intimidatorio porque cause temor a la persona, degradante porque se sienta humillada en su actividad normal, que puede ser, si nos situamos en el ámbito universitario y dependiendo de la característica o del colectivo al que pertenezca la víctima, pues puede ser estudiante, puede ser personal docente investigador o puede ser personal de administración y servicios. El personal docente investigador y el personal de administración y servicios son personal al servicio de la universidad y tienen una relación funcionarial o pueden tener incluso una relación laboral, pero en cualquier caso es una actividad de trabajo. Entonces, ese entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, si se refiere al PDI y al PAS, en la universidad se referiría a sus actividades de trabajo, laborales o funcionariales, y en el caso del estudiantado se referiría a su actividad propia como estudiante, es decir, cuando la realización de sus funciones normales y de su actividad estudiantil se convierte en algo que le intimida, le degrada o le ofende merced a la conducta de acoso sexual que está sufriendo. Cuando todos esos comportamientos de naturaleza sexual, intencionales o no, pero efectivos a la hora de producir este resultado, lo ocasionan, la persona siente que está mal en su contexto y el grado de afectación pues dependerá de la sensibilidad. Incluso hay quien puede ser objeto de un comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual hecho con el propósito o efecto de atentar contra su dignidad y recibirlo de mil amores. Que esta es una de las características del acoso sexual, curiosamente. Porque cuando una persona realiza insinuaciones sexuales a otra, pero la receptora de las insinuaciones las recibe con agrado, no hay acoso. Hay una correspondencia y, bueno, fantástico, ¿no? Eso sería estupendo. No es la universidad el lugar donde... Pero nadie puede evitar que eso se produzca. Las relaciones humanas son así. El problema se produce cuando la receptora del mensaje sexual no está de acuerdo con el propósito del emisor del mensaje o de la emisora del mensaje.
Ahí es donde empieza el problema, porque generalmente la emisión del mensaje pues tiene una intensidad y a veces incluso una duración en el tiempo que acaban por perturbar gravemente la vida de la persona receptora, y eso ya supone una agresión contra la persona, ¿eh? Insisto, tengan en cuenta, aparte de estas notas fundamentales, la nota de que obviamente estamos contando con que es una conducta no consentida por la víctima, que ese es un elemento básico. Si es una conducta consentida no tenemos ningún problema, ¿eh?, en cuanto a acoso sexual. ¿Qué entendemos por acoso por razón de sexo, también llamado acoso sexista? Pues fíjense que las definiciones son paralelas, pero no son idénticas. Dice cualquier comportamiento, aquí digamos que el legislador o la legislación han sido menos detallistas, pero obviamente comprende cualquier comportamiento sin más detalle, igual que sucede en el acoso sexual. Relacionado, fíjense, ya no es de naturaleza sexual, sino relacionado con el sexo de una persona, es decir, tiene que ver con que la persona contra o hacia la que se actúa ese comportamiento pertenezca al sexo femenino o al sexo masculino, y sea precisamente esa pertenencia al sexo masculino o al sexo femenino el detonante de que ese comportamiento se produzca. No es un comportamiento de ánimo sexual, pero tiene una causa relacionada con el sexo de la persona frente a la que se produce el comportamiento. Y aquí sí, tiene el comportamiento en cuestión el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. ¿Por qué está destacada aquí la I? Porque fíjense que arriba decimos que tiene el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, y dice en particular, como diciendo o resaltando, especialmente, ostensiblemente, aquellos casos en que se crea el entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Aquí es una condición que ese entorno se produzca, no es una circunstancia que puede concurrir o no, es una condición para entender que hay acoso sexista. Y por lo tanto se debe crear ese entorno. ¿Por qué? Y esta es una de las condiciones básicas diferenciales entre el acoso sexista y el acoso sexual. En el acoso sexual no hay intención alguna, caso de haber alguna, más que de mantener relaciones sexuales el emisor frente al receptor, o emisora frente a la receptora, o emisor frente a la receptora, como quieran ustedes verlo. O a veces ni eso, simplemente se establecen bromas de contenido sexual, lo que llamamos bromas de contenido sexual, pero que tienen el efecto de grave atentado contra la dignidad de las personas, sin más. Sin embargo, en el acoso sexista en realidad es un mobbing que tiene una causa o una etiología concreta, basada en el sexo de la persona a la que se acosa. Como podría tener o tiene también una etiología determinada, el mobbing racista o el mobbing contra las personas con orientación sexual, digamos, no ortodoxa o no heterosexual, o como el mobbing que se practica contra cualquier persona que tiene un rasgo diferencial. Entonces, ¿qué ocurre? En el mobbing sexista, que es el que nosotros nos ocupa ahora y que no nos ocupamos del derivado de actuaciones racistas u homófobas, etcétera, 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 o del mobbing que se puede hacer a una persona en situación de discapacidad también, porque ya les digo, cualquier rasgo diferencial puede hacer que se produzca una conducta de acoso. El acoso motivado por el sexo de una persona tiene como finalidad generalmente apartar a la víctima del acoso de la organización, expulsarla, deshacerse de ella, hacerle la vida imposible hasta tal punto que se le haga insufrible la realización de su actividad normal. Y eso generalmente se consigue porque la persona se encuentra tan sumamente agobiada y encuentra tan hostil el ambiente en el que desarrolla su actividad que enferma, se le da de baja por enfermedad y a veces incluso pues llega a pedir, si está en un contexto laboral, la extinción de su contrato de trabajo, una excedencia. El caso es huir de la situación que la aprisiona. En el caso del estudiantado, pues ¿qué se puede producir si se produce este tipo de conducta? Pues nos encontraremos con que la persona tiende a abandonar, el absentismo académico es lo que se produciría. Y con ese absentismo, pues todo lo que de ello puede derivar a través de fracaso estudiantil, etcétera, etcétera. Pero bueno, como les decía, el acoso sexual no tiende, todo lo contrario, y sobre todo si tiene móvil sexual, a expulsar a la víctima del radio de acción de la persona acosadora,
Pero el acoso sexista sí que pretende hacer sobre esa persona, infligirle un daño tal, en este caso motivado por el sexo al que pertenece y con ello pues adornado de toda una serie de humillaciones relacionadas con el sexo, como veremos, para que, si puede ser, desaparezca de la organización donde no se la quiere o donde el entorno más próximo no la quiere. ¿Qué tipo de conductas? Y aquí vamos a centrarnos un poquito más para saber de qué, precisamente seguir respondiendo a esa pregunta de qué estamos hablando. ¿Qué tipo de conductas son acoso sexual? Vamos, por lo tanto, con la primera de las definiciones. ¿Qué es acoso sexual? Por lo tanto, ¿qué tipo de conductas son esa conducta verbal o física de contenido sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona y que en particular pueden crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo? Les estoy describiendo de memoria la definición que hemos dado antes. Pues miren, como aquí no hay nada que inventar, y hemos dicho que la prevención de riesgos laborales, y por eso he tenido el recordatorio, aparte de ser una de mis líneas de investigación, el recordatorio para esos servicios de prevención que tan concienciados, porque son órganos técnicos preparados para estos, también igual que las unidades de igualdad, saben reconocerlo perfectamente. El Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que es el órgano técnico al servicio de la Administración General del Estado y es asesor del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en materia de prevención de riesgos laborales, tiene establecidos unos criterios que documentan las denominadas notas técnicas de prevención. Y concretamente, estos criterios técnicos, el número 507 del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que en absoluto es sospechoso de ser feminista, dice que son acoso sexual. Dice que el acoso sexual, cuidado, es un riesgo laboral si se produce en una organización, en un contexto laboral. Pero no solo, porque además es que el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo ha dicho y se ha pronunciado sobre que las interpretaciones sobre los mecanismos del acoso sexual son trasladables a otros ámbitos organizativos donde hay interacción humana, como por ejemplo en los campus universitarios, y por lo tanto sus criterios son trasladables del ámbito laboral al ámbito de la comunidad académica en general y por lo tanto del estudiantado. Por lo tanto, estas conductas que el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, identifica sin carácter exhaustivo, porque estas son a título de ejemplo, como acoso sexual son las siguientes. Dentro de las conductas físicas tenemos contacto físico no deseado, punto y coma. Puede ser, como dice aquí, variado. Fíjese que habla de contacto físico en general. Variado e ir desde tocamientos innecesarios, palmaditas o roces con el cuerpo de la otra persona hasta el intento de violación. Pero el abanico ahí es considerablemente amplio. Yo he tenido que escuchar en mi universidad como un director de recursos humanos decía que en un supuesto concreto no podía haber habido acoso sexual porque, comillas, el presunto agresor no había intentado violar a la víctima. Cierro comillas. Claro, eso demuestra como poco, aparte de una cierta entidad cavernaria, ¿no? Entiende que está absolutamente indocumentado en materia de prevención de riesgos laborales, por no añadir que la cultura de género que puede tener ni siquiera la ha aprendido en el libro gordo de Petete. Y sé que me están grabando, pero me importa nada porque realmente resultó muy lamentable tener que escuchar eso. En fin, sea como fuere, como verán, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social lo tiene clarísimo. Cualquier tocamiento innecesario, roce, y de ahí hasta el intento de violación, tienen todos ustedes un hermoso abanico de posibilidades. Todo lo que se les ocurra. Conductas verbales, o coacción para las relaciones sexuales. El intento de violación es el intento de tener relaciones sexuales, pero cuando se dice no, la coacción ya es incluso un paso más allá. La coacción entraría fuera del abanico, porque puede mediar la fuerza o la intimidación para ejercer la violencia y la violación. Pero bueno, la mayor parte de las veces el acoso sexual tiene una entidad que no se identifica con la violación, ya se lo puedo ir advirtiendo. Por eso pasa desapercibido, porque muchas personas, como este señor al que acabo de hacer referencia, tienen la idea errónea de que
relación sexual y contacto sexual se reduce únicamente al coito, lamentablemente. Pero bueno, eso demuestra que además tiene una vida sexual bastante aburrida, entiendo yo, si me permiten ustedes la broma, o por lo menos monótona. Bien, conductas verbales, que también pueden implicar acoso sexual. Insinuaciones sexuales molestas. Proposiciones o presión para la actividad sexual. Insistencia para una actividad social, cuidado, fuera del lugar de trabajo, después de dejar claro que esta insistencia es molesta. No basta con decir, oye, oye, vamos a tomar algo, sal conmigo, vamos al cine, vamos a cenar, vamos a tomar otra vez, sin que haya un contenido explícito, un requerimiento explícito de naturaleza sexual, un requerimiento social continuado, recurrente, machacón, al que ya se le ha dicho que no, pues eso se entiende que es acoso sexual. Flirteos ofensivos, comentarios insinuantes, indirectas de naturaleza sexual o comentarios obscenos. No es necesario siquiera hacer referencia a lo muy interesante sexualmente que nos parece la persona víctima. Comentarios obscenos se pueden hacer en general. Es que las mujeres me ponen a 100. No hace falta que digan las mujeres como tú. Cada vez que te ve pasar te dices que las mujeres, yo es que no sé qué haría sin mujeres en este mundo. Bueno, pues esos son comentarios que pueden, según el tono, que ustedes comprenderán, no voy a poder reproducir en esta conferencia, por razones no solo de buen gusto, aunque académicamente sería permisible. De hecho, en el taller sí que lo voy a hacer porque traigo casos reales, pero no es este el ámbito. Bueno, pues dentro de todas esas situaciones pues podemos encontrar acoso sexual. Y luego, finalmente, conductas no verbales, como exhibición de fotografías sexualmente sugestivas o pornográficas a la víctima, objetos o materiales escritos, silbidos, miradas impúdicas o la realización de ciertos gestos, que también les ahorraré, aunque seguramente se les ocurrirán a ustedes muchos gestos de carácter sexual, de toda índole, ofensivos y también ofensivos, pero en fin, de los que se supone que son para mandar a personas a tomar cosas o a tomar por sitios, hasta los que pues denotan las formas estupendas y exuberantes de la otra persona o lo bien dotada que la ha dejado la naturaleza. En fin, sean imaginativos e imaginativas y encontrarán ustedes muchísimos ejemplos. ¿Qué tipo de conductas son acoso por razón de sexo? Ahora cambiamos de esfera. Estamos moviéndonos en el mobbing de origen o de causa sexista, en el acoso para expulsar a una mujer o a un hombre de la organización por el hecho de ser mujer u hombre no es bien aceptado o aceptada. Bueno, pues constituyen, de acuerdo con la doctrina científica, a título ejemplificativo, las siguientes conductas constituyen acoso sexista. Las descalificaciones en público y de manera reiterada sobre la persona y su trabajo, los comentarios continuos y vejatorios sobre el aspecto físico, la ideología o la opción sexual, el aislamiento, rechazo o prohibición de la comunicación de la víctima con el resto de la organización, impartir órdenes contradictorias y por tanto imposibles de cumplir simultáneamente, impartir órdenes vejatorias, actitudes que comporten vigilancia extrema y continua, violencia verbal, gestual o física. Por lo tanto, abanico de posibilidades es grande. Vale, y hemos visto lo realmente grave, lo realmente complejo que son estos fenómenos y lo realmente importante que es atacarlos. La pregunta es, ¿esto se produce? Y sería lícita que se lo hicieran ustedes. ¿Esto tan lumpen se produce en la universidad? Bueno, pues también se produce en la universidad. Y por si nos queda alguna duda, aparte de la experiencia que lamentablemente algunas y algunos hemos ido adquiriendo por tener que enfrentarnos a este tipo de problemas, es que la cuestión está documentada y hay informes. Hay un informe realizado por el equipo de investigación de la doctora Rosa Valls de la Universidad de Barcelona en 2008 y que tienen ustedes accesible en ese link web que les he trasladado aquí en la diapositiva sobre los resultados de ese estudio y dicen lo siguiente, dicen cosas muy interesantes. Fíjense ustedes en el gráfico. Se hizo una encuesta a estudiantes de ambos sexos, y además he de decirles, no solo en la Universidad de Barcelona, porque el estudio, el equipo que lo realizó, era un equipo interuniversitario. De hecho, hasta hay una investigadora de mi universidad, Consol Aguilar, que participó de la Jaume I.
Bien, bueno, pues una de las conclusiones que había es que la violencia de género no se reconoce. En el gráfico verán que el sector mayor, color granate o color burdeos, son personas que dicen que no han conocido ningún caso de violencia de género dentro de la universidad. Pero añaden que cuando son preguntadas, dice, vale, violencia de género, ¿usted ha conocido alguna conducta? Y dicen, no. Pero cuando se les pregunta concretamente por algunos de los casos que estamos viendo aquí, y se dice, ¿usted ha presenciado insinuaciones sexuales molestas, comentarios insinuantes, indirectas o comentarios obscenos, o ha visto que alguna persona, mujer u hombre, es aislada por su sexo o se le ha descalificado públicamente como torpe o impropia del sexo al que pertenece, etcétera? Entonces, cuando llega a eso, la gente dice, pues eso sí que lo conozco, eso sí que lo he visto. Es decir, conoce las conductas, pero no saben que esas conductas tienen una gravedad y que son violencia de género. Si comparamos la extensión de ese sector circular, color granate, con los otros dos, y sobre todo entendemos cuál es el contenido de los otros dos, el blanco, o color amarillo, el de 35%, son las personas que ni conocen casos de violencia de género ni han padecido ninguna situación concreta dentro de la universidad. Ni cuando se les ha expresado concretamente todas las posibilidades han reconocido en ellas ni han presenciado nada semejante. Y el azul es el de las personas que conocen porque han padecido o han presenciado. Y además no ha hecho falta explicarles qué tipo de conductas podía ser. Cuando se les ha hablado de violencia de género, directamente han dicho sí. Si ustedes suman el 13% del sector circular que abiertamente ha reconocido haberse topado con violencia de género en la universidad, más el 52% del sector circular color granate, que son los que, interrogados ya en concreto sobre actitudes concretas, dicen, pues si es esto sí que lo he visto, tenemos un 65% de estudiantado que ha sido entrevistado y que se ha tropezado, no en su casa, no en la calle, sino en las propias universidades con este tipo de fenómenos. Obviamente esto es absolutamente inadmisible. Es una situación que requiere, obviamente, lo que les voy a decir aquí. ¿Qué dicen las normas que hay que hacer? Pues dicen que hay que actuar. Obviamente no podemos dejar eso así. Y no lo dice, ya les digo, una ley que puede identificarse con un partido de gobierno en el gobierno de España en un momento concreto de nuestra historia. Es que lo dice la normativa de la Unión Europea, que, como saben ustedes, pues proviene de un Parlamento Europeo en el que están representados todos los Estados miembros, los 27, de unas directivas y unos reglamentos que también tanto la Comisión como el Consejo de la Unión Europea dictan en función de las distintas mayorías, quiere decir que no son avatares de ninguna ideología concreta, sino que forman parte del ideario de la Unión Europea y de sus bases institucionales. Al mismo tiempo, la normativa estatal también lo hace, con mayor o menor intensidad según algunos momentos, porque pues, hay un cierto mayor interés sobre el tema en función de los momentos y en función también de las ideologías. Aquí sí que se nota a lo mejor un interés más acusado en unos momentos, en unos casos y en otros. Pero bueno, en cualquier caso, las normas dictadas por unos gobiernos se mantienen vigentes por otros y, por lo tanto, el marco normativo es asumido y sigue siendo el mismo. Tenemos la normativa estatal. Tenemos la normativa autonómica también en la comunidad autónoma de Canarias, que es la que a ustedes les interesa porque es la que les afecta directamente, y luego finalmente la normativa internacional, que son los tratados internacionales, más allá de la normativa de la Unión Europea, que es derecho supranacional. No les voy a aburrir con esto. ¿Qué nos importa en el ámbito internacional? La Declaración y Plataforma de Acción de Pekín 1995. Allí se dijo directamente que la violencia contra las mujeres, ahí sí que se hablaba contra las mujeres, fíjense que incluso son más radicales y más tajantes que nuestra propia normativa española, que adopta una posición neutra. La ONU no adopta una posición neutra y habla directamente de las mujeres. Es una violación de derechos humanos. El acoso sexual y el acoso sexista son manifestaciones de la violencia contra las mujeres. Y luego dice que ¿qué hay que hacer? Los Estados firmantes deben prevenir y eliminar todas las formas. Los gobiernos deben condenar la violencia contra la mujer, deben establecer
deben abstenerse de cometer actos de violencia contra las mujeres, tomar medidas para prevenir, investigar y castigar los actos de violencia. Y en violeta verán ustedes abajo, la ONU nos obliga a desarrollar procedimientos tendentes a eliminar el hostigamiento sexual y otras formas de violencia contra la mujer. Esos son los protocolos contra el acoso. En la universidad, en las administraciones públicas en general, la universidad es un tipo de administración pública, pero en general en los ministerios, en las consejerías, en los ayuntamientos, en las empresas, etcétera. Fíjense, violencia contra las mujeres en todas las instituciones de enseñanza y lugares de trabajo. El Consejo de Europa les hablaba de la última norma emanada, y además esta es de singular importancia porque además habla de las formas más brutales de violencia contra las mujeres. Y dice que todas esas formas, entre ellas el acoso sexual y el acoso sexista, esto está aprobado en este año 2014, España ha ratificado este convenio de Estambul en mayo, y ha entrado en vigor para España el 1 de agosto de este mismo año, hace escasamente 2 meses, y obliga a tipificar penalmente todas las conductas de acoso contra las mujeres como delitos. Afortunadamente, el acoso sexual en el Código Penal español, artículo 184 del Código Penal, ya está tipificado, es decir, en ese sentido vamos con adelanto. Y el 173 del Código Penal español habla en general del delito de acoso. Como sabemos que el acoso sexista es un mobbing o un acoso que viene cualificado por su causa, en este caso porque hay un móvil sexista detrás, pues en ese 173 del Código Penal tendríamos encuadrado el acoso sexista, el acoso racista, el acoso homófobo y todos los demás acosos basados en circunstancias de diversidad. Con lo cual ese punto nosotros lo cumplimos. Pero fíjense la capacidad que tiene este convenio de Estambul, porque está obligando al resto de países que no se adecúan a este tipo de parámetro. En el derecho de la Unión Europea, la Directiva 2006/54 sobre igualdad, que es una directiva de codificación, codifica 4 directivas, algo más de 4 directivas que se vienen dictando en materia de igualdad entre mujeres y hombres desde 1975. Imagínense que el tema de la igualdad de mujeres y hombres no es una modernidad tampoco, ni siquiera en la Unión Europea. Viene ya dando guerra desde mediados de los años 70 hasta ahora y continúa. Bueno, pues también dice lo mismo, hace una definición del acoso por razón de sexo y del acoso sexual, en la línea que hemos visto de ONU, porque no es neutra, habla de mujeres, ya les digo, yo creo que la configuración, definición más moderna es la de nuestra ley española, porque no podemos cerrar los ojos a la realidad de que ninguna persona está exenta y que el dato estadístico es algo que, con suerte y trabajando, podemos reducir. Incluso podemos llegar a hacer que el elemento acosador sea inexistente y ya no tengamos que hablar de prevalencia en uno u otro sexo. Pero en cualquier caso, cualquier persona puede ser víctima de este tipo de conductas. Bueno, pues ellos desde la Unión Europea y ellas todavía miran el tema de acoso desde la perspectiva de violencia contra las mujeres, los definen en ese sentido y dicen que estas conductas son discriminatorias y deben prohibirse y sancionarse. Y luego, pues nada, nuestra ley de igualdad, ya les he comentado yo bastantes cosas, y lo que nos interesa es que la necesidad de actuar. En los artículos 46 y 48 dicen de la ley de igualdad que las empresas deben crear procedimientos o protocolos para prevenir y actuar contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Y concretamente en el ámbito de la administración pública, los artículos 51 y 52 se refieren a la necesidad de que las administraciones públicas establezcan medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. Los mismos protocolos. Por lo tanto, ya sabemos hacia dónde deberemos orientar nuestros esfuerzos. Y yo miro aquí en este punto, aquí están desarrollando ya los esfuerzos en esta línea y en este sentido, aquí en la Universidad de La Laguna. La normativa canaria dice algo, por supuesto. El artículo 33 de la Ley Canaria 1/2010 de igualdad entre mujeres y hombres dice que estas conductas son discriminatorias, exige a las administraciones públicas el diseño de protocolos que garanticen la prontitud y la confidencialidad en la tramitación de las denuncias y el impulso de las medidas cautelares, sobre todo para proteger a la víctima y separarla
mientras se sustancia el proceso. Poder interrumpir, caso de ser verdad que esté realizándose esa conducta, interrumpir la realización de esa conducta, y prevé que las administraciones públicas canarias faciliten asesoramiento y apoyo a las víctimas. Además de este cuadro normativo específico en materia de igualdad, que es el que acoge sobre todo las medidas contra el acoso, también hay referencias sobre el acoso y su prohibición en otras normas generales que tratan otras cosas, por ejemplo, pero que afectan a la universidad. La Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, empleado y empleada pública, artículos 14 y 95.2, dice que es un derecho de los empleados y empleadas públicas el no sufrir acoso sexual ni sexista, ni de ninguna otra índole. Y luego en el artículo 95.2 dice que se considera falta muy grave por parte del personal al servicio de la administración pública, por lo tanto, en una universidad, tanto profesorado como PAS, el cometer este tipo de conductas desde un punto de vista activo. Por lo tanto, tenemos tipificación como falta muy grave. El Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. ¿Por qué? Porque antes lo hemos dicho, el acoso y el acoso sexual tienen la conceptualización de riesgo laboral, que la empresa, incluso si es una administración pública, no solo en términos de igualdad, sino en términos de prevención de riesgos laborales, debe prevenir. Si no incluye la prevención de este tipo de conductas, no está cumpliendo con su obligación del artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos. Y eso se sanciona, y además se sanciona carísimo. El problema es que muchas veces la Inspección de Trabajo hace la vista gorda, porque es que todavía cuesta introducir esto en las evaluaciones de riesgos, y sobre todo cuando se hacen las evaluaciones de riesgos psicosociales. Finalmente, la Ley Orgánica 10/95 del Código Penal, como les he dicho antes, en los artículos 173 y 184, configura algunas conductas de acoso como delito, que ya es la manera más grave de considerarlas falta. Bien. Ya me ha dado un toque de advertencia la profesora Ana Puy. Voy a intentar aligerarles, porque, bueno, las ventajas de irse por el jardín cuando se explica es que se ha adelantado materia. Y, por lo tanto, pues podemos hablar ya un poquito, 5 minutos, Ana, hablaremos de cómo debe ser el protocolo. Cuando aquí se habla de un protocolo antiacoso, ¿de qué estamos hablando? Yo me interesa que ustedes lo sepan para que sean críticos y sean capaces de entender esto cómo funciona y para qué sirve, ¿no? Bien, pues miren, las características básicas de un protocolo antiacoso en una universidad deben ser las siguientes. ¿Y por qué? Pues porque se ha detectado que son las que funcionan, no por otra razón, no es porque sea más bonito ni porque lo diga yo, porque son las que funcionan. A ver, lo primero, que sea un protocolo normativo y negociado. ¿Eso qué significa? Primero, que se negocie entre todos los colectivos que van a ser afectados, porque va a ser, que esta es la otra parte, normativo, se va a convertir en norma interna de la propia universidad. Y todo lo que es normativo y afecta a la comunidad universitaria debe ser discutido con la representación de los distintos colectivos que la integran. Pues con la representación de los empleados y empleadas de la universidad y con la representación del estudiantado. Los órganos técnicos que lo desarrollen, como es el caso actualmente del Servicio de Prevención y de la Unidad de Igualdad, deben formar parte en una comisión, debatir las propuestas técnicas con los colectivos afectados para que, bueno, pues se recojan las sensibilidades de estos colectivos y se pueda depurar adecuadamente la herramienta. Como les decía, el hecho de que además, una vez realizada la herramienta, se apruebe por el Consejo de Gobierno de la Universidad y se eleve al rango de norma de la universidad, es conveniente, sobre todo para darle un rango obligatorio al protocolo, si no quedaría simplemente en papel mojado, y segundo, porque da seguridad jurídica a todos los sujetos, a quien eventualmente pueda considerarse o verse envuelto o envuelta en la condición de víctima, y a quien en algún momento desarrolle alguna conducta que pueda ser subsumible dentro de conducta de acoso, para que no se llame a engaño y sepa lo que se debe y lo que no se debe hacer dentro del ámbito de la universidad. El protocolo, para funcionar, además, debe ser plurifuncional. ¿Qué significa eso? Pues que no solo debe pensar en atacar las situaciones que se manifiesten una vez ya evidenciadas, debe tener también un propósito preventivo, es decir, debe establecer una serie de mecanismos para evitar
que esas conductas se verifiquen en la realidad. ¿Y esa prevención cómo se realiza? Pues básicamente, fíjense, a través de la información, pero sobre todo de la formación. Hay que instruir a las personas de la comunidad universitaria para que sepan reconocer el acoso cuando se topen con él, porque esa es la única manera de ponerle freno antes de que vaya más allá, e incluso que las propias personas que acosan sin tener percepción de que lo están haciendo, en el momento de examinar su conducta se den cuenta de que lo que van a hacer o aquello en lo que están pensando entra dentro de eso que se llama acoso y se abstengan de hacerlo. Es decir, tiene un carácter también pedagógico y disuasorio, en muchos casos, respecto de los sujetos activos. En el ámbito del atacar las situaciones ya manifestadas, es importante que quien tenga que analizar la situación sea un órgano técnico con formación, con capacitación en el ámbito del género y de la prevención de riesgos laborales. Nos hemos tropezado en todas las universidades con que las estructuras instructoras de expedientes disciplinarios normales no sirven para estudiar este tipo de fenómenos, porque son fenómenos que exceden la normalidad académica, son fenómenos que nada tienen que ver con las obligaciones estatutarias que cada colectivo tiene asumidas en los estatutos de la universidad. No tienen nada que ver con los deberes de los estudiantes, no tienen nada que ver con los deberes de los empleados y empleadas públicas, profesorado o PAS de la universidad. Esto es algo que trasciende a todo ello y debe ser estudiado y analizado porque tiene unos perfiles muchas veces muy complejos por un órgano que sea capaz de entender esas aristas técnicas. De ahí, lo ideal es que se produzca un dictamen técnico que ayude a quien, esta vez sí, tenga que instruir, pero que le proporcione un criterio técnico para que pueda hacerlo desde el conocimiento real de la situación. Y luego, pues bueno, seguir la vía disciplinaria normal de la instrucción y en el caso de que proceda porque se verifique que sí que ha habido una falta muy grave, pues que el rectorado de la universidad proponga la imposición de la sanción correspondiente. La siguiente característica que debe tener el protocolo es que sea descriptivo y tipificador. Y esto viene también otra vez por dos cosas que les he dicho ya antes. Primero, porque debe tener un carácter pedagógico para que todo el mundo sepa en qué consiste aquello que está sufriendo y en qué consiste aquello que estamos haciendo, es decir, tanto para quien es sujeto activo como para quien es sujeto pasivo. Y es habitual que los protocolos hagan una descripción de las conductas, igual que las que yo les he trasladado aquí, que recoge el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Trasladarlas ¿para qué? Para que de la lectura del protocolo, pues las personas nos quedemos con algo más que simplemente el concepto o definición abstracta de acoso sexual o acoso sexista. La tipificación, además, debe dejar muy claro también con ese carácter de dar seguridad jurídica a todos los sujetos que esas faltas son muy graves y eso conlleva, pues desde la separación del servicio para el caso de los funcionarios, el despido para el personal laboral o la expulsión en el caso del estudiantado. Estoy hablando de sujetos activos del acoso. Omnicomprensivo, ya les he adelantado antes, lo ideal, porque hay universidades que dicen el estudiantado no sabemos cómo comérnoslo, y perdónenme la expresión, no lo incluimos en el protocolo, solamente incluimos al personal al servicio de la administración, pero caramba, el estudiantado es el grueso de la comunidad universitaria, está en una posición que no es jerárquica, pero sí de subordinación en muchos aspectos frente al profesorado, lo cual no crean, que estoy presuponiendo, que siempre es, en caso de interacción profesorado-estudiantado, es el profesorado el que acosa al estudiantado. A veces se producen los casos inversos también. Aquí hay que estar abierto a todas las posibilidades y, de hecho, la realidad nos demuestra que todo es mucho más rico de lo que somos capaces de preconcebir. El protocolo, como les decía, debe ser aplicado por órganos técnicos e expertos. Cualquier otra cosa lo convertiría en papel mojado. Dar a una persona no preparada a resolver una situación o a entender o dirimir la concurrencia de las notas que hemos visto en las definiciones de acoso sexual y acoso sexista, si una persona no tiene una pericia adecuada y garantizada para apreciar la concurrencia de esas notas
porque muchas veces las conductas, como les he dicho, hemos descrito unas cuantas por parte del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, pero es que ya dicen que es una relación no exhaustiva porque la realidad siempre muestra que esa lista nunca acabaría de cerrarse, porque los modos de acoso son muy variados, heterogéneos, y siempre surge alguno nuevo que no esté en el listado. El listado no se puede aplicar de manera automática. Cada situación requiere un análisis pormenorizado. Es complejo resolver una situación de acoso. ¿Resolver en qué sentido? Dictaminar si existe o no existe. Porque ninguna cosa es blanca ni negra, ya se lo puedo decir lamentablemente. Entonces, bueno, pues un órgano técnico especializado que realice un dictamen y un informe que, lógicamente, y dado el marco normativo que tenemos, no puede ser vinculante para el instructor o instructora del expediente disciplinario, pero por sentido común deberá ser tenido en cuenta, sobre todo porque el instructor o instructora no tendrá ni idea de qué va este asunto. Finalmente, el protocolo debe ser garantista. ¿Qué significa? Pues que garantice la protección de la víctima, garantice el respeto a la presunción de inocencia de la presunta persona acosadora, o mejor dicho, de la persona presuntamente acosadora, garantice en cualquier caso durante la sustanciación del procedimiento la intimidad y la dignidad de las partes, porque se tiene que actuar con un sigilo especial, que además debe sancionarse si se quebranta, y luego debe garantizar también la indemnidad de todas las personas que participan en este proceso, tanto de las partes como también de quienes se involucran desde el conocimiento técnico del asunto, porque son situaciones delicadas y pues quien es investigada o investigado en este tipo de situaciones no siempre reacciona de manera amistosa contra, no ya la institución contra la que no puede nada, pero sí contra las personas que encarnan a la institución en este tipo de investigaciones. Y finalmente, y por no excederme más, porque creo que por lo menos vamos a poder disponer de 5 minutos para preguntas, ¿verdad? ¿Qué es importante hacer con el protocolo? Lo primero es aprobarlo, entenderán ustedes, desarrollarlo y aprobarlo. Segundo, tiene que ser divulgado, tiene que ser conocido, pero la gente debe conocerlo para poder leerlo y leerlo para poder defenderse, incluso para poder autolimitar sus actuaciones y decir, pero si esto que estoy haciendo yo, resulta que estas bromas son inadmisibles y puedo tener un problema. Bueno, pues debe ser divulgado. Agilidad procedimental. Los procedimientos de estudio de las situaciones de acoso deben resolverse lo antes posible. Miren, en la experiencia que yo he tenido teníamos un plazo de funcionamiento de 45 días y resultó agónico. En experiencias como ahora, hasta donde yo conozco el protocolo antiacoso de aquí de la Universidad de La Laguna, en su fase de borrador, está hablando de plazos de 30 días, que son suficientes para que el órgano técnico se forme una opinión muy próxima a lo que realmente está pasando, y es suficiente para que la cosa no se eternice y la institución no se ponga nerviosa, cosa que suele suceder. ¿Por qué? Pues porque no se puede evitar que las propias partes del procedimiento liberen información al exterior. Y la institución, este tipo de cosas no les gusta, no le gusta que trasciendan, y comprendan ustedes que los medios de comunicación están ávidos de informaciones de tipo amarillista, con lo cual pues en cualquier periódico se recibe estupendamente cualquier noticia sobre esto. Entonces, hemos de ser ágiles y rápidas y rápidos para evitar que estos procedimientos se enquisten, primero, y segundo, empiecen a tener fugas de información, porque eso irá en detrimento de la solución que queramos darle y además a la institución la sitúan en una posición bastante incómoda. Y finalmente, y lo más importante, permítanme que insista sobre ello, la ley nos obliga y hay un compromiso, por lo tanto, por parte de la institución y de los órganos de gobierno de la institución de cumplir la normativa. Pero aparte debe haber un compromiso sincero institucional de poner los medios necesarios para que los protocolos sean operativos y funcionen. Exijan ustedes, porque están en posición de hacerlo como miembros de la comunidad universitaria, exijan a su institución que apruebe cuanto antes el protocolo contra el acoso. Porque es la única manera de, no les digo blindarse, porque también existe un código penal socialmente, y no evitamos que haya delitos de acoso sexual o acoso sexista, pero por lo menos tenemos una herramienta con la que defendernos frente a ello. Por lo tanto, exijan que cuanto antes pues, esa norma tan importante de la universidad se apruebe. Y nada, quedo a su disposición para que ustedes
formulen cualquier pregunta, duda o cuestión que consideren oportuna. Si quieres.